El ataúd ya estaba a punto de cerrarse cuando el murmullo comenzó a propagarse entre los presentes, primero como una incomodidad difícil de identificar, luego como un silencio pesado que parecía succionar el aire del cementerio. Algunas cabezas se giraron al mismo tiempo como si obedecieran a un llamado invisible, y entonces ella apareció caminando lentamente por el pasillo improvisado, entre coronas de flores con el rostro pálido, los ojos firmes, y una presencia que hacía que el suelo pareciera más pequeño bajo sus pies. Por un instante, nadie reaccionó. El sacerdote interrumpió la oración a mitad de la frase. Los familiares quedaron congelados, y el sonido distante de la ciudad pareció desaparecer por completo. No era solo el impacto de ver a alguien inesperado, era el terror silencioso de reconocer un rostro que todos juraban pertenecía al pasado, a alguien que había sido enterrada mucho antes de ese día. Algunas personas dieron un paso atrás, otras se llevaron la mano a la boca, y hubo quien dejó escapar el llanto sin darse cuenta. Su nombre no fue pronunciado, pero estaba estampado en los ojos de cada uno que la reconoció. La mujer que todos creían muerta estaba allí, viva, respirando, mirando directamente el ataúd de su propio padre. Se detuvo a pocos metros del cuerpo, sintiendo el peso de décadas comprimido en ese breve espacio. No había rabia explícita en su rostro, ni satisfacción, solo una serenidad dura, construida a base de supervivencia. Sus ojos recorrieron cada rostro de la familia, como si estuviera comprobando quién aún tenía el valor de sostener la mentira. La madre fue la primera en reaccionar, llevándose la mano al pecho como si el corazón le hubiera fallado de repente. Los hermanos intercambiaron miradas confusas, algunos intentando reír nerviosamente, otros negando con la cabeza, como si aquello fuera una representación cruel. Nadie sabía qué decir, porque cualquier palabra pisaría una verdad que todos ayudaron a esconder. Ella no dijo nada en ese momento, simplemente permaneció allí, presente, demasiado viva para ser ignorada, demasiado silenciosa para ser silenciada. El ataúd seguía abierto, y la ironía de aquel escenario parecía insoportable. El hombre por el que todos lloraban era el mismo que firmó su desaparición del mundo. Mientras el shock se extendía, una pregunta no formulada resonaba en el aire, sofocante e inevitable en si ella estaba viva. ¿Qué fue exactamente lo que enterraron en su lugar todos esos años? Mucho antes de ese día, la casa donde creció siempre tuvo un silencio extraño, no el silencio cómodo de quienes entienden sin palabras, sino el silencio pesado de quienes evitan mirar lo que está mal. Desde pequeña sentía que ocupaba un espacio incómodo, como si su presencia exigiera explicaciones que nadie quería dar. El padre era una figura respetada en la ciudad, conocido por su discurso firme y por la imagen de hombre correcto, mientras que dentro de casa ejercía un control rígido, casi invisible para quienes miraban desde fuera. Nada necesitaba decirse en voz alta, bastaba una mirada para que todos entendieran que podía o no ser cuestionado. La madre, siempre contenida, parecía vivir en un estado permanente de alerta, intentando mantener el orden emocional de la casa, como quien impide que aparezcan grietas en una pared antigua. Cualquier conflicto era rápidamente sofocado, cualquier emoción más intensa tratada como exagero, cualquier pregunta incómoda vista como falta de respeto. Ella creció aprendiendo a observar más que a hablar, a sentir más que a demostrar. Desde temprano, percibió que había algo errado en la forma en que era tratada. Una diferencia sutil pero constante, que la colocaba al margen incluso estando dentro de su propia familia. Había noches en que se preguntaba si había hecho algo mal incluso antes de aprender a caminar, porque la mirada del padre hacia ella cargaba una dureza que no parecía existir con los otros hijos. No había agresiones visibles, solo un rechazo silencioso, organizado, difícil de probar, pero imposible de ignorar. Con el paso de los años, esa sensación de no pertenecer se transformó en miedo, miedo a equivocarse, miedo a hablar de más, miedo a ocupar espacio. Aprendió a disminuir su propia presencia, para evitar conflictos, creyendo que quizá así sería más fácil de aceptar. El día en que todo cambió, comenzó como cualquier otro, sin señales claras de que su vida estaba a punto de ser borrada. Una discusión banal, una acusación mal explicada, miradas tensas intercambiadas entre adultos, y luego decisiones tomadas sin que ella fuera llamada a participar. Horas después, su existencia pasó a ser tratada como un problema resuelto. La versión oficial hablaba de tragedia, de pérdida irreparable, de un dolor imposible de superar. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más cruel. Era más conveniente que ella dejara de existir. Y así, mientras la familia ensayaba el luto, ella aprendía, leyes di Ale, que sobrevivir también puede ser una forma de resistencia silenciosa.
Pasó años viviendo con un nombre que no era el suyo, cambiando de dirección cada vez que creaba demasiadas raíces, aprendiendo a desaparecer antes de que alguien hiciera preguntas. No fue una huida impulsiva, fue supervivencia. Al principio, el miedo era constante, una opresión en el pecho que la acompañaba incluso en los momentos más simples, como comprar pan o mirar vitrinas. Cualquier sirena, cualquier mirada más atenta, parecía anunciar que alguien finalmente había descubierto que ella no debería existir. El tiempo fue pasando, y el miedo bruto dio lugar a un cansancio profundo. Trabajó en lo que aparecía, aceptó ayudas que herían el orgullo, y rechazó vínculos más profundos por no saber cuánto tiempo podría quedarse. Había una soledad persistente en su vida, no esa soledad romántica de las historias, sino una soledad práctica, silenciosa, hecha de cumpleaños sin felicitaciones y enfermedades curadas en soledad. En muchos momentos pensó en volver, no por nostalgia, sino por necesidad de respuestas. ¿Qué había ocurrido exactamente? ¿Por qué ella? ¿Por qué esa decisión extrema de borrarla del mundo? Pero cada vez que esa idea surgía, venía acompañada de recuerdos, de la mirada del padre, de la rigidez fría, de la sensación de que su presencia era un error que debía ser corregido. Volver significaba exponerse nuevamente a eso. Cuando llegó la noticia de su muerte, no fue un shock, sino una confirmación. Supo incluso antes de terminar de escuchar el mensaje, que ese era el momento. No para vengarse, no para destruir a nadie, sino para cerrar algo que había quedado abierto por demasiado tiempo. Si no era ese día, no lo sería nunca más. El viaje de regreso fue silencioso. Cada kilómetro recorrido traía recuerdos que pensó haber enterrado junto con el pasado. La carretera parecía más corta, la ciudad más cercana de lo que imaginaba, como si todo la hubiera estado esperando desde siempre. Al avistar la entrada del cementerio, sintió estremecerse todo el cuerpo, pero no retrocedió. Dentro del velorio, mientras los familiares intentaban retomar algún tipo de control tras el shock inicial, ella permanecía allí, firme, como una presencia incómoda que nadie lograba remover. Algunos parientes murmuraban, otros evitaban mirarla directamente, como si el simple contacto visual pudiera hacer que la mentira se derrumbara por completo. La madre fue la primera en acercarse, con pasos vacilantes, el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, por algo que no era solo duelo. Cuando quedó frente a frente con la hija que todos habían declarado muerta, no consiguió hablar. La boca se abría, pero no salía ninguna palabra. El silencio entre ambas era pesado, cargado de todo lo que nunca se dijo. Fue en ese silencio cuando la protagonista habló por primera vez. No gritó, no acusó, solo preguntó si aún había espacio en esa familia para la verdad. La pregunta cayó como una hoja afilada, porque nadie allí podía fingir que no sabía de qué estaba hablando. Cada uno cargaba su parte de culpa, ya fuera por acción directa o por omisión conveniente. Los hermanos comenzaron a reaccionar de distintas maneras. Uno de ellos intentó argumentar, diciendo que todo aquello se había hecho para proteger a la familia, para evitar un escándalo que los habría destruido a todos. Otro se alejó en silencio, incapaz de sostener el peso de la revelación. La hipocresía de las justificaciones comenzaba a quedar evidente. Ella entonces contó su versión, sin detalles exagerados, solo hechos. Habló del día en que fue expulsada, de las amenazas veladas, del dinero entregado como solución, de la orden clara de desaparecer. Cada palabra desmontaba la narrativa de tragedia que se sostuvo durante años. No hubo interrupciones, porque nadie tenía el valor de desmentirla. El clima en el velorio ya no era de despedida, sino de confrontación. El ataúd permanecía allí como un símbolo cruel, no solo de la muerte del padre, sino del intento de enterrar una verdad incómoda. Toda la ciudad, representada por conocidos y curiosos, observaba aquella escena con una mezcla de shock y fascinación. Al final, dejó claro que no estaba allí para pedir nada. No quería herencia, no quería reconciliación forzada, no quería ocupar un lugar que nunca le fue ofrecido de verdad. Solo quería existir oficialmente, sin ser tratada como un error borrado por la conveniencia de otros. Cuando se alejó del ataúd, el silencio que quedó era diferente. Ya no era un silencio cómplice, sino un silencio incómodo, lleno de preguntas sin respuesta. La familia que pasó décadas sosteniendo una mentira, ahora necesitaba lidiar con las consecuencias de haberla construido. Y mientras ella salía del cementerio, sentía algo que nunca había sentido antes. No era alivio completo ni felicidad plena, sino la sensación concreta de que, por primera vez, nadie podría volver a enterrarla. La repercusión no se limitó al cementerio. Aún ese mismo día, la ciudad comenzó a moverse como un organismo inquieto, alimentado por miradas curiosas, mensajes susurrados y versiones distorsionadas que corrían más rápido que cualquier intento de control. El velorio,
que debía cerrar una historia, se había transformado en el punto exacto donde todo empezaba a desmoronarse. Ella lo sentía en el camino de regreso, en las miradas que la seguían por las calles, en las personas que fingían no reconocerla, pero disminuían el paso para observarla mejor. Durante años, había sido invisible. Ahora, su presencia parecía demasiado grande para ese lugar. No había orgullo en ello, solo un cansancio profundo de ser tema, de ser duda, de ser molestia. Dentro de la casa familiar, el ambiente era sofocante. El duelo por el padre había sido completamente devorado por algo más pesado y más difícil de nombrar. La madre se encerró en el dormitorio, incapaz de enfrentar a los hijos, reviviendo mentalmente cada decisión tomada, cada silencio sostenido, cada noche en que eligió dormir creyendo que aquello jamás sería descubierto. Los hermanos se dividieron. Algunos intentaban racionalizar, repitiendo frases hechas sobre el pasado, diciendo que las decisiones se tomaron en otro tiempo, en otra realidad, como si eso disminuyera la gravedad de lo hecho. Otros preferían el silencio absoluto, porque hablar significaba admitir que sabían más de lo que jamás tuvieron el valor de asumir. La protagonista pasó esa noche en un lugar sencillo, lejos de la antigua casa, sentada sola, mirando su propia imagen reflejada en un espejo demasiado pequeño para todo lo que había atravesado. Pensaba en cómo su vida había sido construida en capas de adaptación, miedo y resistencia, y en cómo ese regreso había roto, definitivamente, cualquier posibilidad de seguir viviendo al margen. No había arrepentimiento por lo que hizo, pero había dolor, un dolor maduro, sin explosión, sin desesperación, como quien finalmente entiende la dimensión real de la pérdida. Sabía que nada de aquello le devolvería el tiempo robado, pero también sabía que seguir en silencio sería una segunda muerte, quizá aún más cruel que la primera. La madre, frente a ella, parecía más pequeña, envejecida por décadas, que ahora pesaban todas de una vez. Intentó explicar, intentó justificar, habló de miedo, depresión, de un marido que no aceptaba escándalos. Cada palabra revelaba más de lo que ocultaba, porque mostraba claramente que, en algún momento, hubo elección, y esa elección no fue a favor de la hija. Escuchar aquello fue doloroso, pero también esclarecedor. La protagonista entendió por fin que no había ningún misterio sin resolver, solo cobardía disfrazada de protección. Ya no se trataba de buscar respuestas, sino de aceptar que la verdad, por dura que fuera, debía ser enfrentada tal como era. La conversación terminó sin reconciliación. No hubo abrazos ni promesas, solo un reconocimiento silencioso de que algunas relaciones, cuando se rompen de forma tan profunda, no pueden restaurarse de la manera que se espera. Y aceptar eso también formaba parte del proceso de seguir adelante. En los días siguientes, la ciudad continuó hablando, pero ella empezó a sentir crecer algo nuevo dentro de sí, una especie de solidez, como si por fin estuviera pisando un suelo que no desaparecería bajo sus pies. Por primera vez, no necesitaba huir, explicar, ni esconderse. Sabía que ese no era el final de la historia. Las consecuencias aún estaban por venir. Las versiones aún serían disputadas, y nuevas verdades aún emergerían. Pero había algo que nadie más podría quitarle en el derecho de existir sin pedir permiso. La presión externa comenzó a transformarse en algo más concreto. Los comentarios en las calles dieron paso a preguntas formales, y versiones antes susurradas comenzaron a decirse en voz alta, sin el cuidado de preservar apellidos o reputaciones. Lo que durante años fue tratado como tabú, ahora circulaba libremente, obligando a la familia a enfrentar un juicio que no venía solo de afuera, sino de adentro, de la propia conciencia que intentaron silenciar durante tanto tiempo. Ella acompañaba todo con una calma que la sorprendía incluso a sí misma, no porque fuera indiferente, sino porque algo se había desplazado internamente. El dolor seguía allí, presente, pero ya no comandaba sus decisiones. Por primera vez, sentía que podía elegir cómo reaccionar,
sin actuar movida solo por la necesidad de defenderse. Algunos miembros de la familia intentaron alejarse por completo, como si el silencio tardío pudiera borrar la responsabilidad acumulada. Otros comenzaron a contradecirse, ofreciendo versiones fragmentadas que solo reforzaban cuanto la mentira había sido construida de forma colectiva. Cada intento de minimizar los hechos hacía todo aún más evidente. La protagonista fue llamada a dar aclaraciones formales, no como acusada, sino como alguien que cargaba demasiada información para seguir siendo ignorada. Al sentarse frente a extraños interesados en registrar su historia, se dio cuenta de cuánto había sido privada del derecho básico de ser escuchada. Contarlo todo ahora era doloroso, pero también liberador. Habló de forma lineal, sin adornos, sin exageros, como quien aprendió que la verdad no necesita ser dramatizada para ser devastadora. Relató el día en que fue apartada, las amenazas sutiles, el acuerdo silencioso, el miedo constante de ser encontrada. Cada detalle desmontaba la imagen de accidente que durante décadas fue repetida sin cuestionamiento. Mientras tanto, la familia observaba a distancia, percibiendo que ya no tenía control sobre la narrativa. El padre, antes recordado como pilar moral, comenzaba a ser visto bajo una luz incómoda, y la madre, antes víctima del silencio, empezaba a ser cuestionada por su participación activa en el mantenimiento de la mentira. Ya no había forma de esconderse detrás del duelo. En un momento de introspección poco común, la protagonista se dio cuenta de que no sentía placer al ver que aquello sucedía. No había satisfacción en presenciar la caída de quienes la borraron. Lo que sentía era una tristeza profunda por el tiempo desperdiciado, por las posibilidades arrancadas, antes incluso de haber tenido la oportunidad de existir. Esa percepción le hizo entender que la justicia no es sinónimo de felicidad, solo desear. Aún así, algo nuevo estaba surgiendo de aquel caos. Personas que jamás tuvieron el valor de hablar, comenzaron a buscarla, compartiendo historias similares, reconociendo en ella un espejo de sus propios dolores. Esos encuentros, aunque cargados de emoción, traían un inesperado sentido de pertenencia. Por primera vez, su historia no era solo suya. Poco a poco, comenzó a reorganizar su propia vida sin prisa, sin la urgencia que siempre la acompañó. Pensaba en el futuro con cautela, no en grandes planes, sino en pequeños pasos posibles, un lugar fijo donde quedarse, un trabajo que no exigiera esconder quién era, una rutina que no estuviera construida sobre el miedo constante. La familia, por su parte, enfrentaba un vaciamiento progresivo. Reuniones antes frecuentes se volvieron raras, alianzas internas se deshicieron, y el peso de lo que se hizo pasó a recaer individualmente sobre cada uno. El pacto silencioso que los mantuvo unidos durante tanto tiempo ahora se mostraba demasiado frágil para sostener cualquier apariencia de normalidad. En medio de ese proceso, la protagonista fue invitada a regresar a la antigua casa para una conversación definitiva. No había exigencias, solo han pedido, cargado de una urgencia tardía. Dudó, no por miedo, sino por saber que ese encuentro representaría un cierre simbólico demasiado importante como para tratarlo con descuido. Al entrar nuevamente en aquel espacio, sintió una mezcla de extrañeza y familiaridad. Las paredes eran las mismas, los muebles parecidos, pero todo parecía más pequeño, como si el poder que ese lugar ejerció sobre ella se hubiera disuelto. Por primera vez, no se sentía disminuida allí dentro. La conversación fue larga, marcada por pausas y miradas que decían más que palabra. No hubo intentos de reescribir el pasado, solo el reconocimiento anco y tardío de que se tomaron decisiones equivocadas. No era una petición de absolución, ni una oferta de reparación completa, solo la admisión cruda de una culpa que ya no podía ser negada. Ella escuchó todo con atención, sin interrumpir, sin reaccionar impulsivamente. Al final, dejó claro que no buscaba reconstruir lo que nunca fue sólido, pero que necesitaba salir de allí, sabiendo que nadie más fingiría que no pasó nada. Esa exigencia simple cargaba el peso de toda una vida. Cuando se levantó para irse, sintió que algo finalmente se cerraba dentro de sí. No era perdón ni reconciliación, sino aceptación. Aceptación de que su historia estuvo marcada por la injusticia. Sí, pero que a partir de entonces podría ser escrita con decisiones propias, no impuestas. Al salir, respiró hondo, sintiendo el aire tocarle el rostro como si fuera la primera vez. No había promesa de un futuro perfecto, pero había algo mucho más valioso, a la certeza de que su existencia ya no dependía de la negación de nadie. El regreso a la rutina trajo un silencio diferente, menos opresivo, pero aún cargado de ecos de lo que había sido revelado. La protagonista comenzó a caminar por la ciudad sin desviar la mirada, sin sentir la antigua urgencia de esconderse. Algunas personas la observaban con curiosidad abierta, otras con incomodidad, y había quienes simplemente fingían no verla,
como si eso aún fuera posible. Para ella, sin embargo, cada paso dado en el espacio público era una pequeña afirmación de existencia. Comenzó a reconstruir su propia identidad sin prisa, consciente de que vivir no se resume a sobrevivir. Eligió un lugar sencillo para quedarse, donde pudiera despertar sin sobresaltos y dormir sin miedo a ser descubierta. Pequeños rituales pasaron a tener un valor inmenso: preparar su propio café, ordenar libros, abrir la ventana y dejar entrar la luz sin temor a ser vista. Cosas banales, pero que durante años le fueron negadas. En algunos días, el peso emocional regresaba con fuerza inesperada. Bastaba una canción antigua, un olor específico, o un recuerdo involuntario para que el dolor del pasado reapareciera como una ola silenciosa. En esos momentos, no luchaba contra el sentimiento. Aprendió que negar su propio dolor fue exactamente lo que hicieron con ella durante toda la vida, y no pretendía repetir ese patrón consigo misma. La familia, mientras tanto, intentaba reorganizar sus propios escombros. La casa, antes llena de visitas, se había convertido en un espacio vacío, casi claustrofóbico. El nombre del padre ya no era mencionado con la misma reverencia, y cada objeto ligado a él parecía cargar un peso incómodo. La ausencia de la protagonista, antes convenientemente aceptada, ahora se hacía presente en cada rincón, como un recordatorio constante de la mentira sostenida durante tanto tiempo. La madre pasaba largos periodos en silencio, sentada en el mismo lugar, mirando fotografías antiguas, como si buscara en ellas alguna versión alternativa del pasado. En algunos momentos, parecía a punto de acercarse nuevamente a la hija, pero retrocedía, paralizada por el miedo de enfrentar de una vez las consecuencias de sus propias decisiones. El arrepentimiento, cuando no se enfrenta, se convierte en otra forma de prisión. Los hermanos seguían caminos distintos. Uno de ellos intentaba reconstruir su propia imagen, repitiendo justificaciones que ya no convencían a nadie. Otro se aislaba por completo, incapaz de lidiar con la culpa que finalmente había adquirido nombre. Cada uno cargaba su propia versión del error, percibiendo demasiado tarde que el silencio colectivo no los había protegido, solo había postergado el impacto. La protagonista observaba todo con distancia emocional. No había placer en acompañar esa caída lenta, solo la conciencia de que aquello ya no le pertenecía. No necesitaba de la destrucción de ellos para validar su propio dolor. Su proceso era otro, más íntimo, más solitario, y quizá por eso mismo, más honesto. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir invitaciones para que hablara públicamente sobre lo ocurrido. Personas interesadas en transformar su historia en espectáculo, en titular, en narrativa conveniente. Rechazó la mayoría. No quería ser reducida a un símbolo ni permitir que su dolor fuera consumido como entretenimiento. Su lucha no era por una visibilidad vacía, sino por integridad. Aún así, eligió hablar en algunos espacios específicos, donde sentía que su voz podría alcanzar a quienes realmente necesitaban escucharla. En esas ocasiones, no hablaba solo de sí misma, sino de todos los que fueron borrados en nombre de la conveniencia, de la reputación o del miedo. Cada palabra dicha era pesada, pero también liberadora, como si estuviera devolviendo humanidad a historias que siempre fueron tratadas como demasiado incómodas para existir. Fue en uno de esos momentos cuando se dio cuenta de algo fundamental. Su historia no terminaba con la verdad expuesta, ni con la familia confrontada. Apenas comenzaba allí, en ese punto en el que ya no necesitaba probar nada a nadie. El futuro, aún incierto, parecía finalmente abierto a la elección, no a la imposición. En una tarde tranquila, caminando sola, se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía ninguna urgencia. No necesitaba correr, huir, justificar, ni explicarse. El tiempo, que antes parecía enemigo, ahora se convertía en aliado. Cada día era una posibilidad real de vivir algo nuevo, sin la sombra constante de la negación. Sabía que nunca tendría todo lo que perdió, y esa conciencia no la abandonaría. Pero también sabía que seguir viviendo a pesar de eso era, en sí mismo, un acto de resistencia. No aquella resistencia silenciosa y dolorosa de antes, sino una resistencia consciente, firme, construida a partir de la verdad. Mientras el sol se ponía, trayendo una extraña sensación de cierre y comienzo al mismo tiempo, respiró hondo y siguió adelante. No hubo aplausos ni finales grandiosos, solo la certeza íntima de que nadie más podría decidir por ella si debía o no existir. El reencuentro final ocurrió sin aviso, sin mensajes previos, sin preparación emocional. La madre apareció en la puerta, donde la protagonista ahora vivía, con el rostro marcado por el tiempo y por los errores que finalmente tenían nombre. No había desesperación en sus ojos, solo un cansancio profundo, como el de alguien que pasó toda la vida sosteniendo una mentira demasiado pesada
para su propio cuerpo. Se quedaron unos segundos mirándose en silencio, y en ese intervalo cabía todo lo que se había perdido. La infancia que no regresó, las noches sin consuelo, las decisiones que nunca pudieron revisarse. La protagonista no sintió rabia al verla allí, solo una tristeza serena, casi demasiado adulta, para ese vínculo que nunca se construyó de verdad. La conversación fue breve, pero densa. La madre no pidió perdón de forma teatral, ni intentó justificarse con largas explicaciones. Dijo únicamente que sabía que falló, que vivió con miedo, y que ahora entendía el precio de eso. Cada palabra venía cargada de retraso, como si hubiera llegado décadas después del momento en que realmente podría haber cambiado algo. La protagonista escuchó sin interrumpir, sintiendo el peso de esa confesión tardía atravesar el cuerpo como una brisa fría. Cuando respondió, fue honesta, quizá más de lo que cualquiera de las dos esperaba. Dijo que no guardaba odio, pero que tampoco podía ofrecer el tipo de reconciliación que nunca tuvo espacio para nacer. Algunas relaciones, explicó, no se arreglan, solo se comprenden. La madre asintió en silencio, como quien finalmente acepta una verdad demasiado dura para ser combatida. Al despedirse no hubo abrazo, solo una mirada larga, cargada de reconocimiento mutuo. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era el fin de la negación, y eso bastaba. Después de ese encuentro, la protagonista sintió que algo se acomodaba dentro de sí. No era perdón completo, ni alivio absoluto, sino una sensación concreta de cierre, como si una puerta que había quedado abierta durante décadas, finalmente se hubiera cerrado, no con violencia, sino con conciencia. Los días siguientes fueron más livianos, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no necesitaba cargar fantasmas ajenos. El pasado estaba donde siempre estuvo, pero ahora ya no comandaba el presente. Cada elección que hacía era una afirmación silenciosa de que su vida no sería definida solo por lo que le fue arrebatado. Comenzó a permitirse pequeños deseos, cosas simples, que antes parecían lujos imposibles. Planeó viajes cortos, hizo amistades sin miedo a desaparecer, comenzó a pensar en proyectos que no giraban en torno al dolor, sino a la continuidad. Por primera vez, el futuro no parecía una amenaza, sino una posibilidad real. En una noche tranquila, sentada sola, pensó en todo lo que vivió, y en todo lo que aún no viviría. No hubo romantización del sufrimiento, ni intento de convertir el trauma en algo bello. Hubo solo honestidad. La vida fue injusta, sí, pero ella aún estaba allí, entera lo suficiente para seguir. La historia de esa familia nunca sería olvidada en la ciudad, pero eso ya no le pertenecía. Las versiones continuarían discutiéndose, los juicios seguirían, pero su identidad ya no estaba atrapada en eso. Ya no era la mujer que murió ni solo la que reapareció. Era alguien que eligió existir a pesar de todo. En el último momento, antes de dormir, pensó en el día en que entró en aquel cementerio e interrumpió un funeral. No para causar un escándalo, sino para impedir que una mentira fuera enterrada para siempre. Esa decisión lo había cambiado todo, no solo para los demás, sino principalmente para ella misma. ¿Y si llegaste hasta aquí? Acompañando cada silencio, cada confrontación y cada elección, comenta la palabra existencia. Eso demuestra que estuviste presente hasta el final de esta historia.